Hello, my name is Miriam and this is my first video here on Fábrica de Corus channel. I'm very happy to be part of this year Fábrica de Corus design team, and I promise that I will do my best to give you as much inspiration as I can for your scrapbooking projects. Although first I thought to make this video only speaking in English, then I decided that it's better to make only a little introduction in English so more people can understand who I am, and the rest of the video I will speak in my native language, Spanish. But don't worry, people that don't understand Spanish, because this video is going to be subtitled in English, Russian, French and Spanish, of course. Once again, thank you Fábrica de Corus for your invitation, for being part of your team. Well, let's speak in Spanish now. Como os estaba diciendo, estoy muy contenta de ser parte del equipo de Fábrica de Corus, el equipo de diseño de Fábrica de Corus de este año. Y como muchos de vosotros me habéis dicho en vuestros comentarios que tenéis muchas ganas de ver lo que voy a hacer, pues yo también. Yo también estoy a la expectativa de ver qué es lo que voy a hacer, porque todavía no tengo ni idea. Supongo que cuando me llegue el material y ya vea los diseños en directo y toque las texturas y esto, vendrá la inspiración a mí. Bueno, para este primer vídeo de presentación, Fábrica de Corus ha preparado unas cuantas preguntas que quiere que respondamos. La primera pregunta dice: ¿tu gran sueño está relacionado con el scrapbooking? Pues, a ver, es que no tengo un único gran sueño, tengo muchos grandes sueños. Y pues sí, uno de ellos sí que está relacionado con el scrapbooking, porque a mí me gusta mucho dibujar, muchos lo sabéis. Y desde que empecé con esto del scrap, me ronda por la cabeza la idea de crear mi propia colección de papeles. Me gustaría muchísimo tener mi propia colección de papeles con mis propios diseños, mis propios colores y mi estilo. Y la verdad es que no sé por qué no lo he hecho todavía. Supongo que porque no le ha llegado el momento, porque toda cosa tiene su momento. Y yo tengo la corazonada, tengo el pálpito de que llegará. En algún momento haré mi propia colección de papeles. La segunda pregunta es un poquito complicada, porque dice: ¿por qué piensas que Fábrica de Corus te eligió para formar parte de su equipo de diseño? Y eso me gustaría a mí saber. En realidad, Fábrica de Corus, vosotros tendríais que responder a esta pregunta. Pero bueno, a ver, si tengo que dar una respuesta, quizás sea por mi estilo, porque me imagino que tuvisteis muchas candidaturas y bueno, estuvisteis ahí separando un poco por estilos y tal, y en el momento que llegasteis al estilo Clean and Simple, ahí encajé yo, porque más o menos ese es mi estilo, al menos es lo que pienso yo. Me gustan a mí las cosas no muy cargadas, con un equilibrio perfecto, al menos para mí, de decoración, ni mucho ni poco. Más o menos el estilo Clean and Simple. En cuanto a los proyectos Mixed Media, la parte que más disfruto es la del dibujo. Bueno, también disfruto muchísimo del momento pintura, pero siempre y cuando no me manche demasiado las manos, porque no me gusta tener las manos pringosas y manchadas de pintura. No sé por qué tengo tanta aversión a eso. Y bueno, esa es mi respuesta a esta pregunta. Pero Fábrica de Corus, si algún día decidís darme la respuesta, la verdadera respuesta, estaré encantadísima de oíros. Me encantaría saber por qué decidisteis que formase parte de vuestro equipo de diseño. Tercera pregunta: 3 herramientas de scrap que te llevarías a una isla desierta. Esto me hace recordar, me trae el recuerdo cuando hice el vídeo de mis 10 imprescindibles, y precisamente ese fue el planteamiento: ¿qué 10 cosas me llevaría a una isla desierta? Y me acuerdo del comentario de Nelly, como vamos, que lo tengo aquí en la memoria, que me dijo: por eso es que la gente piensa que estamos un poco loquitas. Mira que pensar en llevarnos cosas de scrap a una isla desierta. Además recuerdo que uno de los imprescindibles que dije fue la máquina de corte. ¿Y dónde iba a enchufar yo la máquina de corte en una isla desierta? Bueno, pero bueno, sigo pensando lo mismo, que si tuviese que ir a una isla desierta me llevaría cosas de scrap sí o sí, porque si no, qué aburrido. Bueno, el caso es que en esta ocasión Fábrica de Corus nos pide que digamos 3 herramientas. Y la primera de ellas, obviamente, mis tijeras. Estas tijeras, que ya os conté en su día en mi blog, os dejo por aquí el enlace, la historia de estas tijeras, que ni siquiera son específicas de scrap, son de cirujano, pero es que cortan de maravilla, las tengo desde siempre y las tendré por siempre, y serán mis compañeras hasta por el resto de mis días.
Así que esa es la primera herramienta que me llevaría a la isla desierta, sí o sí. Luego, estoy mirando a mi alrededor a ver qué herramienta. La Big Shot. La Big Shot, pero no la grande ni la pequeñita. O sea, no la Big Shot Plus ni la Sidekick, sino la normal, la estándar. Que dicho sea de paso no la tengo, pero es la que me llevaría. Y por último, la Crocodile, porque me gusta hacer agujeros. Vamos, me gusta y porque es necesario para encuadernaciones y tal. Es necesario hacer agujeros o para poner las arandelas o para lo que sea. Esta. Recuerdo que la primera vez que la usé estuve probando en diferentes materiales y aluciné cuando troquelé, agujereé un CD y el corte fue tan limpio, perfecto y sin ninguna dificultad que a partir de ahí una de mis herramientas favoritas. Y estas son las 3 herramientas que me llevaría a una isla desierta. Se entiende que materiales aparte, ¿no? Porque ¿qué hacemos con las herramientas si no tenemos papeles, cartulinas, sellos, tintas, pinturas, rotuladores, colores, etcétera, etcétera, etcétera? ¿De dónde vienen tus ideas e inspiración? Pues muchas veces del propio material, del diseño del material, es tener enfrente los papeles, la colección de papeles o el objeto que vayamos a hacer y te vienen ideas a la cabeza. Pero en realidad la inspiración está en todas partes. La tenemos aquí almacenada en nuestra cabeza porque en todo momento estamos siendo bombardeados con un montón de información que nuestro cerebro va acumulando y acumulando, acumulando y que cuando tiene que salir, sale. Cuando estamos relajados y creando algo, pues toda esa información fluye. Y obviamente una gran fuente de inspiración es Internet. Sobre todo, para mí particularmente, sobre todo cuando tengo que dibujar algo. Porque si, por ejemplo, me dices, dibuja a un perro rascándose la oreja. Pues, aunque tengo la imagen en la cabeza, me cuesta mucho dibujarla si no la estoy viendo. Entonces busco fotos, imágenes en internet de un perro aproximadamente en esa postura, rascándose la oreja, y es ahí cuando ya empiezo a dibujar. ¿Es eso inspiración? El mejor regalo que le puedes hacer a un scrapero o scrapera, pues papeles. Definitivamente papeles de scrapbooking, porque no conozco a ningún scrapero ni scrapera que no se vuelva loco cuando vea los papeles y no quiera tenerlos todos. Es que nos volvemos locos todos, queremos todos, nunca es suficiente. Otra pregunta, ¿cuál es tu hora favorita para scrapear? Siempre y cuando haya luz natural, cualquier hora. O sea, durante el día sería la respuesta, ¿no? Porque no sé por qué no puedo scrapear con luz artificial. Y pensar que durante años, cuando hacía la carrera de arquitectura, siempre trabajaba de noche y por la madrugada con mi flexo de luz blanca. En cambio ahora soy incapaz, no es que no vea, bueno, a lo mejor no veo, a lo mejor no veo bien, pero no es lo mismo, no lo disfruto igual porque los colores se ven distintos, porque yo qué sé. No, definitivamente durante el día, mientras haya luz natural, a cualquier hora. Y ya la última pregunta, que dice, ¿qué esperas de trabajar en Fábrica de Koru? Pues lo primero, pasármelo bien. Luego tengo muchas ganas de trabajar en equipo. De hecho ya lo estamos haciendo, estamos trabajando en equipo y me está gustando mucho porque es distinto. Por lo general uno scrapea solo, está aquí en su mesa, en su sitio donde tenga para scrapear y estamos solos, pero en cambio trabajando en equipo estás intercambiando ideas, comentarios, estás trabajando con materiales, con los mismos materiales y sin embargo la creatividad es tan variada. Y luego otra cosa súper importante es que en este equipo de diseño, que somos varios, de diferentes países, de diferentes partes del mundo, es alucinante cómo nos comunicamos, porque ninguno de nosotros muchos de nosotros no hablamos el mismo idioma. De hecho, hay gente que habla únicamente inglés, otros francés, muchos que hablan ucraniano o ruso, húngaro, y son idiomas tan completamente distintos, sobre todo el español de los idiomas del este, porque ambos no son idiomas latinos, pero sin embargo nos entendemos, nos comunicamos y todo muy bien. También es cierto que mucho hace el Google Translator, ¿eh? ¿Qué sería de nosotros sin el traductor de Google? Por Dios. Pero bueno,
que eso. Y otra cosa de las que espero trabajando en Fábrica de Koru, que también ya lo estoy llevando a cabo, es aprender. Aprender mucho de mis compañeros, de su forma de scrapear, de los diferentes estilos, aprender incluso hasta el idioma, porque la primera vez que vi y escuché un vídeo hecho en ucraniano por uno de mis compañeros, obviamente no entendí más lo que estaba haciendo, pero el idioma no entendía nada. Sin embargo, ahora, de tanto escuchar vídeos, hay algunos sonidos que ya me resultan familiares. El oído se va habituando y hay sonidos que ya distingo. No es que entienda toda la perfección y que ya hable ruso, no. Pero, por ejemplo, he aprendido que paká significa hasta luego, algo así como bye bye. Así que, paká. Hasta aquí el vídeo de hoy, os lo digo. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero haberme dado a conocer un poquito más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso y hasta la próxima.